Hola, eh, un breve repaso o un pantallazo general sobre la enfermedad o accidente cerebrovascular. Primero, hay que considerar que este tema de ACV es un tema amplio y muy importante dentro de, eh, de la medicina y es un tema importante para el repaso médico. Por lo que ahora voy a explicar de manera general de manera general sobre esta enfermedad para luego en posteriores videos describir más detalladamente de acuerdo a las causas, factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento de cada enfermedad. Empezando con el concepto. Es importante entender que el accidente cerebrovascular es una emergencia médica donde los ataques cerebrales suceden cuando se detiene o se interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro, por lo que se debe trasladar rápidamente a la persona que está sufriendo un accidente cerebrovascular a un hospital para que sea atendido rápidamente en la sala de emergencias, ya que el flujo sanguíneo es afectado y esto puede causar la muerte de las neuronas cerebrales y esta muerte obviamente es irreversible y esto puede causar daños permanentes en la persona. Ahora, el accidente cerebrovascular tiene varios nombres, depende de acuerdo a las diferentes bibliografías. Se denomina también accidente cerebral, apoplejia, ataque cerebral, desmame cerebral e infarto cerebral. Dentro de la clasificación existen dos tipos principales del accidente cerebrovascular, el isquémico y el hemorrágico. Estos tienen un factor común que son los factores de riesgos. Estos factores de riesgos suelen ser los mismos que en el ataque cardíaco o en el infarto de miocardio, por lo que comparten los factores de riesgo. El isquémico, en el caso del isquémico, este es el más frecuente y representa del 80 al 85% de la frecuencia y se debe, de manera general puede deberse a aterosclerosis y émbolos, mientras que el hemorrágico es el menos frecuente, representa del 15 al 20% y se debe de manera general a una hipertensión arterial. El ataque isquémico, denominado algunas veces ictus, hace referencia a las enfermedades vasculares que se va a presentar en el cerebro y donde el área afectada va a producir, el área afectada va a presentar en sí un infarto cerebral, que puede ser el equivalente a un infarto cardíaco, de manera que las células van a ir muriendo rápidamente y en el diagnóstico, cuando se realice una tomografía, las imágenes van a ser diferentes al de tipo hemorrágico. En el de tipo hemorrágico se debe a es ocasionada por una ruptura de una arteria del cerebro, donde la sangre donde la sangre puede ser una hemorragia parenquimatosa, o sea, del cerebro en sí. Ahora, el ataque isquémico y el hemorrágico representan
representan los dos tipos principales que afectan generalmente a personas de 65 años. Pero eso no quiere decir que las personas menores de 65 años no puedan presentar un accidente cerebrovascular. Para comprender un poco de lo que ocurre en el cerebro en un ataque cerebral, es importante comprender la irrigación la irrigación general del cerebro. Básicamente son tres las principales arterias afectadas en esta enfermedad: la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral media es la arteria más afectada en casos de un accidente cerebrovascular isquémico. Ahora, los signos y síntomas que va a presentar la persona se da de acuerdo a la arteria afectada. Obviamente pueden ser afectadas otras arterias como la carótida interna, que muchas veces también es afectada la carótida interna, la arteria basilar, la arteria cerebral anterior, dependiendo dónde se produce la hemorragia o dónde se produce la isquemia, que hace referencia a una obstrucción, depende dónde está obstruido la arteria, ya sea por un émbolo o un émbolo o una enfermedad aterosclerótica. Ahora, en los casos en que la arteria cerebral anterior está afectada, la persona va a presentar alteraciones, sobre todo en los miembros superiores e inferiores, con disminución de una debilidad de los miembros inferiores y una disminución de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque la arteria cerebral anterior irriga la parte del cerebro y la corteza del cerebro que tienen que ver con los miembros inferiores, mientras que en el caso de la arteria cerebral media, cuando es afectada, la persona va a presentar alteraciones en los miembros superiores y en los miembros superiores y en algunas regiones de la cara, presentando debilidad en estos músculos y disminución de la sensibilidad. En el caso de la arteria cerebral posterior, afecta sobre todo, de acuerdo a la región que irriga, afecta sobre todo el área visual. Entonces la persona presenta alteraciones visuales. Algunos aspectos que son importantes y que hay que tener en cuenta en un accidente cerebrovascular es que es una urgencia médica. Se debe trasladar lo más pronto posible al paciente al hospital en caso de que sospeche un ACV, para descartar el ACV o para continuar con los posteriores estudios y diferenciar si es un ataque isquémico o un hemorrágico. Es importante reconocer los signos y síntomas de un ataque cerebral, de un ACV, ya que estos signos y síntomas algunas veces no son muy notorios, o la persona que ve que otra persona está presentando un ataque cerebrovascular no toma mucha importancia los signos y síntomas. Identificar los factores de riesgo y las posibles causas para dar un tratamiento a estos desencadenantes o factores de riesgos y causas que han producido el ataque cerebrovascular, como por ejemplo la diabetes y la hipertensión arterial. Diferenciar de un ataque isquémico y de un hemorrágico mediante los estudios realizados de laboratorio y, muy importante, realizar una tomografía computarizada. Y diferenciar el ataque isquémico de un hemorrágico va a permitir valorar el tratamiento anticoagulante. ¿Qué ha pasado? Bueno, eso es todo. Gracias.